podemos seguir un rato más. Eh, la fecha que les confirmó, la fecha del 24 para entregar el parcial, Andrea. No, 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 va, yo no tengo registro. Quería Nos preguntar. nos dijo 25 como último día, pero Ah, último día, que no nos expandamos más del 25. está bien, el 25 es el miércoles, creo. Sí, es el miércoles. De todas maneras, bueno, un día más tampoco le hace mal a nadie. Yo tenía entendido que era el 24, extendido al 25, y entre nosotros podemos extenderlo al 26. Tratemos de que no sea mucho más que eso, porque tenemos muy poco tiempo para corregir y subir las notas. Pero bueno, cualquier cosa de todas maneras me pueden escribir en particular, como hicimos la primera vez. No hubo problema. Pudieron entregar todos, digamos, ¿no? Ponemos los 10 alumnos que venían habitualmente, así que seguimos así, digamos. Yo trataré de corregir a medida que vayan llegando, así si hay alguno muy atrasado lo puedo corregir antes de que me pidan las notas así un poco violentamente. Eh, Porque Andrea pidió una prórroga para entregar las notas y no se la dieron, ¿sí? Eso es lo que nos dijo el otro día. Nosotros le pedimos que por favor tratara de que, bueno, prorrogar un poco este, la entrega de notas, digamos, más que nada, la entrega oficial, ¿no? Eh, y para eso hay que corregir. Lo que pasa es que yo, bueno, ustedes en principio serían 10, no sé si van a hacer todo, espero que sí, que todos hagan el parcial, por lo menos algo que traten de hacer, porque así pueden aprovechar la cursada y después la monografía pueden tirarla bastante lejos. Pero, por ejemplo, Gabriela tiene 13 alumnos, entonces también corregir parciales de 8 páginas es complicado. Vieron que yo lo hago con bastante detalle dentro de todo, entonces, bueno, es un poco complicado en ese sentido, ¿no? Así que en cuanto puedan, me lo mandan dentro de todo, si es posible el 25, y si no, el 26, más allá de lo que hayan hablado con Andrea, ¿no? Total, es más o menos lo mismo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Seguimos un poco más con Amarás. Este, no sé, a ver, ¿alguna otra pregunta que se les ocurra? Pues seguramente tienen. Sí, yo tengo una consulta. Viste que decías que está toda narrada en primera persona que es Walter, pero en el capítulo donde Waldo, después de que se cae del tren y pierde las piernas, o sea, va al hospital y después va a ese paradero de Doña Olga. Ahí de repente pasa una primera persona que es ese Waldo. Y Claro, después sí, vuelve. sí, es O verdad, sea, es un yo cambio. hasta donde vi es como el único momento donde pasa eso. Entonces o sea, no sé Sí, si sí. es como un recurso recurrente o qué, como que no sabía muy bien qué sentido darle a ese cambio de narrador. No, está bien, está bien, está bien. Yo creo que forma parte justamente de usar técnicas de ficcionalización, ¿no? De figuración ficcional, digamos, cambiar el narrador es típico de cualquier novela, digamos. Y en ese sentido, bueno, creo que también contribuye a eso, ¿no? La creación de personajes muy, muy detallados, digamos, y con características propias y al mismo tiempo representativas, pero también eso yo creo que cambiar de narradora, y yo no me acordaba de eso, ¿no? Hacía mucho que la leí por primera vez, ayer estuve leyendo más que nada los primeros capítulos y el final, no me acordaba de ese capítulo en particular del cambio de narrador, pero bueno, es importante, más allá que la pregunta no apunte a la forma que adopta la novela, eh, creo que por ahí igual es importante tenerlo quizás en cuenta, ¿no? Aunque no sea la pregunta en sí. La pregunta apunta mucho a esta cuestión, estos términos técnicos que aportan cada uno de los autores, ¿no? Y sobre todo Valencia, que insisto, es muy graciosa porque inventa 50.000 términos muy raros como el de sujetos endriagos que, bueno, que son justamente propios
de la literatura de ciencia ficción, de Lovecraft y ese tipo de literatura así de tipo de terror, ¿no? Que son como sujetos maléficos y especialmente terroríficos, que, bueno, ella los identifica con todo lo que sea justamente la mafia, los parapoliciales, el sistema judicial, ¿no? Bueno, todos estos tipos que de alguna manera son los que ejercen el poder sobre los cuerpos, ¿no? Y bueno, aplicado a la novela, bueno, sí, todos estos tipos que aparecen, estas bandas que aparecen a lo largo de distintos momentos, ¿no? Eh, que bueno, estaba viendo el tema de las salidas también, ¿no? Que la primera salida en realidad es la del padre, ¿no? Ahí está Beatriz, justamente, bueno, un poco tarde. A ver si puede entrar. Bueno, la primera salida es justamente la del padre, que vuelve muy rápido porque es atrapado en México, digamos, y no puede seguir, y ahí pierden al tío, ¿no? Entonces se pelea toda la familia porque dejaron ir al tío que no era por ahí muy avispado y quién sabe dónde fue a parar, etcétera, ¿no? Bueno, esto también implica un elemento importante de lo que hemos estado charlando, ¿no? La separación de las familias, ¿no? La separación del núcleo familiar, que como se ve al principio y está un poquito sobreexplicado quizás por este origen testimonial, ¿no? Este origen no ficticio que tiene la novela, que es lo de la familia empleada, ¿no? Que es por ahí típico de las familias latinoamericanas, ¿no? No de las familias estadounidenses, ¿no? Que están acostumbrados a separarse muy rápido a quedar la pareja sola porque los hijos se van a estudiar lejos, etcétera. Bueno, acá, digamos, son como familias ampliadas, donde están los hermanos, los tíos, los primos, y por ahí todos colaboran para juntar unos mangos y comprar la comida y que no les falte, pero es algo que, claro, bueno, les lleva por ahí trabajar 12 14 16 horas por día y piensan que eso puede ser mejor, digamos, de alguna manera que puede ser mejor en Estados Unidos. Pero resulta que justamente lo que intentan para mejorar, que es ir hacia Estados Unidos, produce el desmembramiento de esa familia empleada, ¿no? Que la misma noción de familia empleada es una noción foránea, digamos, porque es la familia que hay, ¿no? Es la familia nuestra, bueno, nuestra tampoco, ya no, pero es la familia clásica latinoamericana. No, al decir ampliada es como, bueno, estamos proyectando la forma europea o norteamericana a la familia nuestra, que no es así. Pero bueno, no importa, es una forma de decirlo desde la sociología o de la antropología, etcétera, que cuando tiene que describirlo con más exactitud, desde ya recurre a otro tipo de denominaciones, ¿no? O por lo menos de descripciones, ¿no? Por lo menos de descripciones, ¿no? Porque hay un chiste de antropología que siempre se dice que es una familia Apache o Comanche o lo que fuera en Estados Unidos, Sioux, ¿no? Está formada por padre, madre, hijos, tíos, abuelos, primos y un antropólogo, ¿no? Eso es un chiste que siempre se hace en antropología, porque bueno, obviamente siempre el antropólogo va a formar parte de la familia, ¿no? Pues se queda 10 años o 20 años con una beca para estudiar a ese pueblo en particular, ¿no? Y nunca llega a nada demasiado concreto, porque bueno, es muy difícil estudiar de afuera, por más buena intención que uno tenga, ¿no? Puede ahí aparecer el tema de la transculturación, de la aculturación y todo lo que venimos estudiando antes también, ¿no? Cuando uno está afuera, ¿no? Directamente. Porque también está el otro chiste o historia también del antropólogo que quiere aprender el idioma de un pueblo, ¿no? Que es muy difícil y se la pasa 6 meses con un intérprete, ¿no? Se hace amigo del intérprete y a los 6 meses no sabe ni una palabra, no se puede comunicar. Entonces el tipo le dice, bueno, pero tenés que, el amigo, el intérprete le dice, bueno, pero tenés que comer más de nuestra comida, ¿no? Y no,
bueno, identificarte más con lo que nosotros comemos. Entonces el tipo se pasa 6 meses comiendo lo que los otros comen y tampoco aprende nada del lenguaje. Entonces el intérprete dice, bueno, pero quizás tenés que venir con nosotros a cazar, porque eso te va a facilitar muchas cosas, entender muchas cosas de lo que nosotros decimos. Bueno, entonces el tipo va a cazar con la gente de ese pueblo 6 meses y bueno, tampoco llega a entender nada. Entonces dice, bueno, pero por ahí tenés que participar en nuestras ceremonias religiosas, ¿no? Y ahí quizá, bueno, vas a empezar a entender un poquito más. Entonces el tipo, bueno, va a participar de las ceremonias religiosas y participa de sus ritos de pasaje y toma sus hongos alucinógenos y todo ese tipo de cosas 6 meses y tampoco entiende demasiado. Entonces el intérprete dice, bueno, lo que tienes que hacer es probablemente es casarte con alguien de nosotros, con una mujer de acá y tener hijos de acá, y entonces vas a empezar a entender. Claro, bueno, la conclusión sería que el tipo, el antropólogo, lo que tiene que hacer es pertenecer a ese pueblo. Y finalmente cuando pertenezca a ese pueblo completamente, va a poder hablar y entender el idioma de ese pueblo. ¿Sí? Pero en un futuro que nunca llega, porque en realidad la identificación completa es imposible, pues simplemente porque no nació en ese pueblo, ¿no? Entonces siempre va a estar desde afuera, mirando desde afuera, ¿no? Bueno, de alguna manera, esto es lo que se pone en juego en algunos de los textos que hemos visto justo para este parcial, o que no llegamos a ver por ahí, que es más divertido, que es el del Fogón, ¿no? El de Graciela Guinao. Esa novela por ahí era quizá la más divertida para leer, pero que también nos planteaba este problema, digamos, cómo entender la cultura huiliche, tal como ella quiere expresarla, en castellano, pero bueno, al mismo tiempo hablando en un contexto, por ejemplo, donde la prostitución es un elemento cultural que no se corresponde con nuestras ideas respecto de la prostitución. Y digo nuestras ideas, bueno, cuando tenemos buena intención, ¿no? Porque bueno, no siempre hay buena intención al respecto, ¿no? Siempre hay un doble discurso al respecto. Pero bueno, en ese caso, ese doble discurso no aparece, en un solo discurso sobre la prostitución, y eso lo explica perfectamente cómo funciona. Pero bueno, quiero decir, desde afuera uno dice, qué barbaridad, qué sé yo. Sí, bueno, eso hubiera sido por ahí más interesante, ¿no? Como también el mundo travesti que plantea Lemebel, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden tomar para la monografía. Sería muy recomendable que para la monografía tomaran la novela de Winao, probablemente, porque no hay mucha bibliografía sobre eso y no deja de ser interesante que puedan hacer un aporte, ¿no? Pero bueno, ya no queda por supuesto, para el parcial, ¿no? Pero sí, siguiendo con eso, de todas maneras, lo que hace Hernández desde ya es una observación participante mucho más cercana, porque él, dentro de todo, pertenece prácticamente a la misma cultura o una cultura muy parecida o en cierto punto estandarizada, que es la cultura de Centroamérica más México, ¿no? Que México para nosotros es Norteamérica, pero bueno, para los yanquis no. Entonces es una cultura que tiene muchos puntos en común, digamos, donde las fronteras en realidad son fronteras, como hemos visto muchas veces, artificiales, ¿no? Obviamente, en el caso de Centroamérica desde ya, y las fronteras con México también, porque el sur de México, bueno, obviamente es poroso de por sí, y además es un estado casi independiente, porque la selva lacandona es impenetrable y ahí el sector de Chiapas, digamos, es donde apareció el ejército zapatista, digamos, y aún sigue existiendo de alguna manera una separación bastante grande respecto del Estado mexicano. Pero después, bueno, claro, la frontera con Estados Unidos, ya sabemos que lo hemos hablado mucho, que es una frontera que se fue desplazando a medida que Estados Unidos robaba o compraba territorio que era mexicano, o bueno, o por lo menos del virreinato de Nueva España, que es el primer virreinato establecido en América, ¿no? 50% de ese virreinato pasó a pertenecer a Estados Unidos, entonces una frontera
totalmente artificial, más allá que esté el Río Grande o el Río Bravo, que no, eso no implica nada, nada natural, digamos, en particular, ¿no? Por eso el único que los invadió fue Pancho Villa, ¿no? Que los invadió y, bueno, destruyó un par de ciudades que estaban al sur, ¿no? Columbus y otras más, y porque dijo, bueno, pero estas son este sector es mexicano. Dijo, entonces, bueno, no tienen por qué estar acá. Y fue el único ejército que los invadió desde, bueno, desde Inglaterra en el segundo intento de recuperar la colonia, ¿no? Que fue en 1814, más o menos por ahí. Bueno, un siglo después los invadió Pancho Villa, ¿no? Y un siglo después, bueno, se supone que estuvo el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Pero en realidad no se sabe bien si fue algo hecho desde el extranjero o no. Pero bueno, el tema de la frontera porosa en este caso, bueno, implica justamente el desplazamiento de un trazado artificial que en este caso, bueno, se pone muros, etcétera, pero es totalmente porosa porque la gente sigue pasando por donde sea a través del muro, sea a través del río, sea a través de lo que hay atrás del muro, y la gente sigue pasando, ¿no? Ese doble discurso que les decía antes respecto de la necesidad de tener trabajadores baratos, pero a su vez no poder mantenerlos, o en realidad que se genere por racismo una, una lucha frente a esa supuesta invasión, ¿no? La teoría que está de moda ahora, tanto en Estados Unidos como en Europa, del reemplazo, ¿no? La teoría del reemplazo, así que dentro de 40 o 50 años, en Europa van a ser todos musulmanes y en Estados Unidos van a ser todos latinos, ¿no? Esa teoría del reemplazo, que es supremacista y racista, que implica, bueno, justamente lo que está haciendo Trump ahora, que es deportarlos, ¿no? Que es deportarlos masivamente, ¿no? Hoy leía, por ejemplo, que ya hay deportados argentinos que vinieron. No se vio demasiado eso, porque bueno, no le interesa al gobierno, obviamente, mostrarlo, pero ya vinieron muchos aviones con deportados argentinos, ¿no? Que estaban ilegalmente o legalmente, no se sabe, eso habrá que verlo en cada caso. Pero vuelvo a eso, ¿no? El desmembramiento de la familia, porque seguramente muchos deportados dejan familia que está legalmente allá desde hace más años, y bueno, se han visto videos desgarradores, ¿no? De familias que se separan, eh, de chicos que quedan allá, o al revés, o chicos que son traídos para acá. Bueno, eso es lo que de alguna manera la novela muestra indirectamente, porque obviamente no llegan o siempre están imaginando lo que es Estados Unidos, pero bueno, el acento está puesto en el viaje, que en lugar de ser un viaje al paraíso, en realidad es un viaje al infierno, ¿no? Porque por más que se aproximen a la frontera, se están aproximando justamente al lugar más peligroso, pues en la frontera del lado de México, donde los esperan más los mafiosos para secuestrarlos o para matarlos o para convertirlos en trata, ¿no? En carne de trata. En ese sentido, también Valencia habla del tráfico de órganos también, porque eso existe, no de la manera superficial que se encara de una manera, eh, como si se pudiera hacer en cualquier lado, digamos, no, pero sí hay organizaciones donde hay tráfico de órganos. Y después, por supuesto, tráfico de personas en todas las formas posibles, ¿no? De chicos, de grandes, para explotación sexual, para explotación laboral, para todo tipo de explotación, y, insisto, para el sicariato, que ya lo hemos visto en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Que Valencia también menciona en un momento dado, ¿no? Citando a Bolaños, justamente la novela 2666, que tiene el capítulo de las muertes, ¿no? De las mujeres en Ciudad Juárez, y donde, bueno, ahí se explica mucho también, ¿no? Pero, bueno, hay se produce una especie de mezcla porque obviamente las mujeres que murieron en Ciudad Juárez no eran militantes de nada, eran en realidad trabajadoras, la mayoría de ellas eran trabajadoras, no, ninguna de ellas tenía una actividad política, digamos. Eso entonces no pasa.
pero sí en otros lados, sobre todo en Brasil, por ejemplo, hay muchísimas muertes de activistas políticos ecologistas, ¿no? Y de los movimientos sin tierra, bueno, hay muchísimas muertes ahí, que son justamente los que quieren evitar la deforestación, los que quieren ocupar tierras que les pertenecían, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí es tremendo por el tema, por la puesta en valor, digamos, de los campos deforestados, etcétera, que no han parado nunca, digamos, de producirse, ¿no? Más allá de lo que los gobiernos eh, progresistas hayan intentado. Pero el Amazonas constantemente está siendo deforestada por todos lados, no solo por Brasil, sino también por los otros países que alcanzan, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante porque justamente lo que le decía antes respecto de la diferencia entre antropoceno y capitaloceno, digamos, porque ahí, ¿quiénes son los que deforestan? Bueno, no son obviamente los que se resisten a la deforestación, ¿sí? Entonces no es el ser humano el responsable, no, el que es responsable es el que va y deforesta por intereses económicos enormes, enormes, porque eso genera cualquier cantidad de guita. Entonces, bueno, obviamente no se puede equiparar a los victimarios con las víctimas. Y si uno habla de antropos, de alguna manera está equiparando, aunque no tenga esa intención, los victimarios con las víctimas. Porque todos somos antropos. No, sí, no, pero no somos todos antropos, porque somos todos distintos, y están los victimarios y están las víctimas. Entonces no se pueden juntar, no somos antropos todos. ¿Sí? Esa es la diferencia para volver a contestar esa pregunta que me habían hecho antes, insisto. Por eso la idea del capitaloceno. Pues bueno, hay otras ideas, la de Tulhuceno, que usa Haraway, medio en joda, por Tulhu, la región que usa Lovecraft, pero que se conecta mucho con la idea de capitalismo gore, digamos, ¿no? También, ¿no? Que está en la onda esa de Haraway de utilizar la ciencia ficción o la literatura fantástica para analizar fenómenos justamente que tienen que ver con la ecología, con la destrucción de los ecosistemas, etcétera, ¿no? Eh, que bueno, eso nos sirve más para Mugre Rosa por ahí o para Hijo de Hombre, pero de todas maneras está relacionado. Está relacionado porque, por lo que decía antes, respecto de qué pasa en Honduras, o qué pasa en Guatemala, o qué pasa en los países en general de Centroamérica, qué ha pasado, ¿no? Y es la destrucción de sus fuentes de, de subsistencia básicas, ¿no? Y entonces la gente está forzada al desplazamiento interno o externo, ¿no? En este caso, bueno, obviamente la novela se afronta más que nada la cuestión del desplazamiento externo hacia el exterior, es decir, la migración forzada hacia Estados Unidos, atravesando México, porque ni siquiera es que, bueno, se pueden quedar en México, no pueden hacerlo. Entonces tienen que pasar a través de México utilizando, bueno, primero la bestia y el tren ese, y después otros trenes u otros medios de transporte o caminando directamente, pero bueno, con todos los riesgos que eso implica en el camino, que tiene que ver con esta cuestión de la necropolítica, es decir, la destrucción directamente de los cuerpos, ya no es la administración de quién vive y quién muere, sino, bueno, directamente es el predominio de la destrucción. Pero en el fondo es muy parecido a decir biopolítica y necropolítica. Lo que pasa es que en bio se pone el acento en la administración de la vida y en necropolítica directamente se pone el acento en que esa administración en realidad aplicada al sur global o a lo que antes era tercer mundo o cuarto mundo, implica la muerte de la mayoría. La muerte de la mayoría, es decir, los que sobreviven son una minoría eh, privilegiada, entre comillas, de casualidad o porque en algunos casos se incorporan a las mafias, que es una forma de sobrevivir. No es lo que pasa con las maras en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, pero también en Honduras, es decir, las grandes pandillas que son una forma de sobrevivir de los jóvenes, porque si no se mueren de hambre o son asesinados a su vez
por las pandillas preexistentes, ¿no? Entonces incorporan y tienen que rendir examen, digamos, de la manera que vimos recién, es decir, torturando, captando nuevos jóvenes, violando a las mujeres y bueno, y haciendo lo que los jefes le digan, ¿sí? Y es una forma de sobrevivir, ¿sí? Tremenda, ¿no? Pero bueno, eso es la necropolítica, ¿sí? Una forma de sobrevivir. Que el estado de excepción, bueno, sí, claro, como dice Agamben, en realidad el estado de excepción es permanente, no es algo excepcional. Y el modelo concentracionario se da a cielo abierto. O sea, no son campos de concentración, sino que se da a cielo abierto. Sin embargo, de todas maneras, como decía antes, hay campos de concentración igual. Los chicos que están en la frontera de Estados Unidos están en campos de concentración, por más que supuestamente los tratan bien, les dan de comer, etcétera, no dejan de ser campos de concentración, ¿sí? De alguna manera. Digo, por más que los llamen instituciones, organizaciones o lo que fueran, y están en principio sometidos a una cierta burocracia, algunos ni siquiera están identificados, si no tienen nombre, tienen un expediente nada más que de vez en cuando les llega un juez que los cita para ver si se consiguió un contacto con algún familiar, etcétera, etcétera, y bueno, el chico no sabe hablar inglés, si no tiene en ese momento un abogado o un intérprete, el juez cierra el expediente, lo guarda y lo vuelve a llamar un año después o 2 años después, etcétera. Y el chico sigue internado en ese lugar, ¿sí? Que también se presta, por supuesto, por otro lado, a mecanismos de adopción ilegales, de trata, etcétera, ¿no? Eso desde ya, desde ya. Entonces, bueno, obviamente ahí también hay una cuestión de capitalismo gore, porque no lo van a dejar a los chicos ahí nomás. Se supone que cuando cumplen la mayoría de edad los pueden deportar a México. La mayoría son mexicanos, pero bueno, pueden ser de otros países también, como en este caso Honduras, o Guatemala, o El Salvador. Bueno, cuando cumplen la mayoría de edad los pueden deportar, porque ya se pueden manejar solos, pero también ahí, bueno, hay que ver si no los aprovechan para otros fines, ¿no? Insisto, tráfico sexual o laboral, para explotarlos laboralmente hasta que no les sirven más y los echan. Hay muchas actividades, como decía antes, que no harían los nativos por más que digan que sí, que les sacan el trabajo, etc. Acá también se dice lo mismo, me vienen a sacar el trabajo, no, hacen los peores trabajos, el inmigrante generalmente hace los peores trabajos, ¿sí? Que nadie haría, y los hace más barato además. Entonces eso implica mayor tasa de ganancia para el capitalista, porque los hace más baratos, porque los hace al precio por debajo de la subsistencia, es decir, lo que planteaba Marx respecto de la reproducción de la fuerza de trabajo, que el salario servía para reproducir la fuerza de trabajo, en este caso está incluso por debajo de esa reproducción, ¿sí? Es, digamos, bueno, si se muere habrá otro, si se muere viene otro, no importa, ¿sí? Entonces está por debajo del nivel de subsistencia el salario, y eso no lo haría ningún nativo, digamos, ningún ciudadano norteamericano, lo que sea, ¿no? Que conservan todavía algún derecho o pretende tener algún derecho, digamos, un sueldo como la gente. Bueno, no, un inmigrante ilegal no puede pretender nada, no puede exigir nada, no tiene derechos de ningún tipo, porque es ilegal y en cualquier momento lo deportan. Entonces, esa es la vida que van a hacer allá estos muchachos que construyen una idea, un ideologema de Estados Unidos como el paraíso al cual pueden incorporarse y tener éxito. Que insisto, los que hacen eso, los que pueden hacer eso, van a ser siempre un mínimo, un minimísimo, digamos, de lo que lo intentan. Y a un costo, bueno, muy, muy grande, digamos, a un costo gigantesco, porque lo que dejan atrás, bueno, obviamente es muy, muy, muy grave, muy, muy terrible, muy terrible. Piensen en la memoria, los recuerdos, ¿no? La memoria colectiva que queda de todo esto, ¿no? En los migrantes, una vez que atravesaron, si lograron atravesar todo ese camino, digamos, ese, eh,
Sí, ese es directamente un camino infernal, ¿no? Un descenso a los infiernos, por más que parezca que van hacia arriba, en realidad van hacia abajo. Cada vez es peor, porque cada día hay más peligro, ¿no? Y pasan hambre, y pasan degradaciones de todo tipo. Bueno, es lo que la novela cuenta. Por eso digo, es una novela que tiene una fuerza referencial demasiado grande como que sobrepasa los aspectos formales, ¿no? Que no es el caso de Mure Rosa, por ahí, o de Hijo de Hombre, donde los aspectos formales están ya más desarrollados literariamente, si se quiere, ¿no? En el caso de la novela es lineal, la prosa es correcta, buena, interesante, pero no deja de ser una forma más o menos tradicional de narrar, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues faltan 10 minutos nomás, pero igual alguna otra pregunta puede haber, podremos llegar. Bueno, a mí no se me ocurre mucho más, pero yo tenía algo para leer, pero la verdad que prefería responder más que nada preguntas, porque, bueno, pero no sé si vamos a llegar a leer algo que sea interesante de la novela. Eh, no, simplemente tenía algunas cosas subrayadas que quería compartir, pero no sé si sería muy útil. Fíjense que justamente al pasar de Honduras, repito esto, ya lo dije, pero tienen que pasar por Guatemala también, ¿no? Y después México. Entonces ya ahí también, en Guatemala también detienen a los hondureños, a los salvadoreños, y cada país que se va acumulando aprovecha a los anteriores, ¿no? Y le saca todas las pertenencias y lo devuelve, ¿no? Bueno. Después está, bueno, esa parte así como documental, ¿no? Cuando dicen en 1997 apenas eran unos 20.000 los centroamericanos que cada año se iban a Estados Unidos, ¿no? Y después agrega, bueno, y la maldad era pequeñita, ¿sí? Eso está bien, ¿no? Combina el dato con un punto de vista del chico, ¿no? 20.000 centroamericanos en 1997. Ese número fue creciendo para la época de la novela, 2013 o 2000 más o menos, o para la época de la película, ya era muchísimo más que 20.000, ¿no? Bueno, y diciendo, justamente en 2005 todos estaban yendo, y no solo en Honduras, cientos de miles emprendían el camino desde los países de Centroamérica, ¿no? Bueno, si todos, ¿no? La hipérbole es la sensación que da justamente, ¿no? La sensación que tiene el narrador de ver que todos se van, y como que todos se van, eso impulsa también a que él se vaya, es decir, la obligatoriedad, ¿no? La sensación de, bueno, pues si todos se van, ¿yo qué hago acá? ¿No? ¿Por qué me voy a quedar yo? ¿No? E incluso hasta decir, bueno, pues sos un cobarde si te quedás, ¿no? Si no te animás a hacer esto, sos un cobarde, no querés progresar, ¿no? Porque no tienen posibilidad de progresar en el propio país, porque el imaginario les indica eso, digamos, acá no se puede progresar, por lo tanto me tengo que ir, ¿sí? Y incluso está esa cuestión machista, decir, bueno, entonces no, si no te quedas, si no te vas y te quedas acá, sos un cobarde, no lo intentás, por lo menos, ¿no? Aunque sea arriesgar la muerte, en lugar de seguir en la vida esa mortuoria, digamos, que se vive en un país como Honduras, ¿no? Que ellos sienten que viven en un país como Honduras, que por supuesto desde ya tiene, como en todos estos países, tienen un núcleo como que lo que se quiere construir acá, digamos, ¿no? Un núcleo de ricos, ¿no? Desde ya. Y eso no necesitan migrar, tienen visa, pueden ir, viajar, ir a Miami, ir a cualquier lado, como quieran,
cuando quieran, obviamente, porque tienen un núcleo de ricos también. Son todos pobres, ¿sí? Pero bueno, el 80-85% son pobres, desde ya, ¿no? Dice, la inmigración alcanzó una magnitud inédita. El Instituto Nacional de Inmigración de México aseguró en ese año a 240.000 extranjeros sin documentos, ¿no? Es decir, 240.000 extranjeros sin documentos, sobre todo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Pero la cifra de migrantes era más alta, desde luego, ¿sí? Obviamente, porque no se puede registrar a todos, porque pasan por abajo del radar, de alguna manera, ¿no? Y dice, puede calcularse que cada día 1.000 centroamericanos se internaban en México, sí, 1.000 por día. Y bueno, este, y después, bueno, también algo interesante que es el parecido entre los migrantes, es decir, cuando a medida que van avanzando, los que están en el tren o los que comen juntos al costado de la vía o en esos paradores que hay, se parecen entre ellos, se empiezan a mimetizar entre ellos, ¿no? Eso es interesante también, porque implica una modelación del cuerpo, ¿no? Uno de los temas que habíamos visto al principio también en la parte teórica, ¿no? Como el cuerpo se va modelando más allá del parecido de origen, de los rasgos étnicos que pudieran tener, se van pareciendo cada vez más con las ropas rotas, sucias, la mirada vacía, triste, bueno, todo eso lo que va describiendo es, bueno, justamente cómo el parecido se va acentuando a medida que van avanzando en ese camino que es como una especie de embudo, porque la mayoría van quedando en el camino. Eso es lo que quería, bueno, acentuar y leer un poco, ¿no? Pero bueno, mucho más tiempo no tenemos ahora, así que espero que esto les sirva para reflexionar un poquito con alguno de los temas, pero tampoco se obsesionen demasiado con la bibliografía. Recuerden, traten de ser creativos, de proyectar un poco algo de lo propio, ¿no? Sobre los textos, sobre lo que ustedes piensan, ¿no? Siempre argumentando, pero la bibliografía va y viene, digamos, ¿no? Y pueden usar otra cosa que encuentren, alguna otra cosa. Yo les recomendé el artículo de McKay, que también es interesante, aunque no está en el parcial, pero está en la bibliografía, por eso se lo mandé, la bibliografía general, ¿no? El texto de McKay también es muy interesante sobre ecocidio y algunos otros temas que tienen que ver con esto, para la primera pregunta, pero también sirve para la segunda. Puede servir para la segunda porque, insisto, como dice Moore, el ecocidio está en la base de muchas cuestiones, que no lo vemos porque se habla de la pobreza en general o del cambio climático en general, insisto, ¿sí? Pero no se habla de la depredación del ecosistema donde uno vive, ¿sí? Así como podríamos hablar largo y tendido de la ciudad también, en la que uno vive, ¿no? Mugre Rosa, bueno, por lo menos un poco aparece la ciudad, ¿no? Pero digo, también el tema de la gentrificación de las ciudades que expulsa a las personas de los lugares más caros, primero a los lugares más baratos y después afuera de la ciudad, ¿no? Que es lo que pasa en Buenos Aires, pero también pasa en todas las ciudades, ¿no? Cada vez más lejos de la ciudad, por más que uno trabaje en la ciudad, ¿no? Porque los barrios se vuelven más caros para alquilar, ni hablar de comprar, para alquilar y para vivir, ¿no? En general se vuelven más caros, bueno, y eso también expulsa, ¿sí? Es una forma de migración también, es una forma de migración, ocurre en las ciudades, ¿sí? No es lo que eh, aparece más en Amarás, pero de todas maneras está presente, ¿sí? Y en Mugre Rosa aparece de una manera alegorizada, ¿no? Por el tema del interior, digo, ¿no? De que se tiene que ir al interior, de que todos se van cada vez más adentro, ¿no? Para huir de la catástrofe. Bueno, se va a cortar en cualquier momento. Si quieren, en todo caso, después me escriben. Yo voy a tratar, bueno, esto se grabó en principio, así que ahora cuando se recopile, se los mando para si lo quieren repasar, o para que lo vean también los